Hello equipo, muy buen día y bienvenidos a otro episodio del proyecto 52. Miren, hoy literal vamos a iniciar, digamos, una nueva etapa con lo que tiene que ver con el capítulo 10, que en esencia es sobre inteligencia artificial. Y en este episodio vamos a estar, digamos, comenzando desde lo básico. La idea es que no nos compliquemos todavía, pero la idea es que vamos a comenzar desde lo básico para entender qué es realmente la inteligencia artificial y por qué todo el mundo está hablando, bueno, hablando y usando, básicamente, ¿no? Y ojo. Aquí no vamos a empezar diciendo que la inteligencia artificial es ChatGPT. O sea, eso de entrada, o sea, el que vino para a este episodio a escuchar eso, bueno, pues no es eso. La historia es más interesante, la verdad, o sea, es más grande y hoy vamos a comenzar a descubrir todo esto, toda esta revolución, digamos, desde el día cero, digamos. En cuanto a nuestro temario, pues literal, vamos a dedicar completamente el capítulo 10 a lo que es la inteligencia artificial. Ahorita vamos a hacer un resumen de los episodios que nos quedan todavía, pero en este capítulo 10 completo vamos a estar hablando sobre el tema de inteligencia artificial. A ver, y este, digamos, episodio como tal, digamos, sería como la puerta de entrada, ¿verdad? A entender cómo las máquinas pueden aprender, analizar información, apoyar a decisiones y eventualmente ayudarnos a resolver los problemas que nosotros tenemos. De hecho, lo usamos en varios contextos, pero digamos que si lo quisiéramos enfocar quizás a la parte, qué sé yo como estudiante o como en una empresa, pues la idea es esa, ¿no? Que podamos auxiliarnos de este tipo de tecnología disruptiva para poder, pues, ayudarnos a resolver estos temas. Ahora, la idea no es convertirnos en un robot, obviamente. O sea, que la idea es que podamos entender cómo usar esta tecnología de forma inteligente, ¿verdad? Eso es lo primero. Responsable y útil en nuestro día a día. Entonces, digamos, de cara a los temas que vamos a ver en este episodio puntualmente, es eventualmente qué es la inteligencia artificial. Y recuerden lo que dijimos ahorita, o sea, aquí no vamos a definir qué es ChatGPT de entrada, o Copilot, Cloud o ninguna de esas. O sea, literalmente es desde la definición hacia, digamos, la evolución que ha tenido todo el contexto. Entonces, vamos a hablar un poquito, obviamente, sobre la historia y la evolución de la IA, los componentes fundamentales en un sistema de inteligencia artificial, principales enfoques en la inteligencia artificial y para ponerle el cherry al bizcocho, pues entonces estaremos hablando sobre la aplicación, digamos, general y los beneficios y desafíos de la inteligencia artificial. Entonces, digamos que sí, si arrancamos desde, ¿verdad? Como habíamos comentado desde el punto cero, en este primer tema vamos a responder una pregunta que en teoría parecería sencilla, pero muchas veces se confunde. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y eventualmente vamos a diferenciarla de automatización tradicional. O sea, de entrada vamos a estar haciendo como esta separación. También vamos a separarle un poquito sobre lo que es el software común y de estas herramientas modernas que nosotros estamos utilizando actualmente, bueno, casi diario, ¿no? En cuanto al uso, por ejemplo, de todos estos agentes que nos están ayudando a resolver los temas, ¿verdad? Pero digamos que la meta es que al terminar este bloque nosotros podamos perfectamente explicar qué es la inteligencia artificial sin usar palabras raras, porque ese es el tema. Cuando hablamos de inteligencia artificial, bueno, hay estos influencers, ¿verdad? Comienzan a hablar cosas extrañas que tú dices, pero ¿cómo así? Pues no estoy entendiendo. Pero tampoco es que vamos a usar, o sea, no lo vamos a encasillar, porque también ese es otro tema, que de repente cuando se habla de inteligencia artificial, todo el mundo va para una herramienta. Y eventualmente eso no es lo que busca el proyecto. El proyecto busca, en este caso el capítulo, es aterrizarlo, que primero que no sonemos técnicos, pero que también podamos discernir exactamente qué significa cuando hablamos del concepto de inteligencia artificial. Ahora, vamos a ver, vamos a hacer una definición súper básica. Ah, digamos, si hablamos sobre lo que es la inteligencia artificial como concepto, digamos que es una rama de la informática, ¿verdad? Que busca que los sistemas puedan realizar tareas normalmente
o sea, de estas tareas que nosotros normalmente hacemos, eh, digamos, que están asociadas quizás a algo que tiene que ver con la inteligencia humana. Bien, o sea, es como dejar que la máquina haga alguna de las actividades que nosotros normalmente hacemos. Por ejemplo, si queremos poner algún ejemplo muy llano, pues obviamente, qué sé yo, aprender, reconocer patrones, tomar decisiones o el mismo tema de entender el lenguaje, ¿no? Pero, pero, vamos a comenzar digamos, a separar desde ya. Desde el primer punto vamos a estar separando. Inteligencia artificial no es ChatGPT, no es Copilot, no es Claude, no es Perplexity, nada de eso. O sea, no es solo eso. ¿Bien? Esas son herramientas que actualmente se utilizan, pero la inteligencia artificial también está, digamos, en otros contextos, como por ejemplo el tema de las recomendaciones, fraude, digamos, análisis de imágenes o reconocimiento de imágenes, en este caso texto. eh, digamos, que si lo vemos desde un punto de vista empresarial, lo vamos a tener en los bancos, en el sector salud, en el sector educación y un montón de sitios más. O sea, no es solamente que tengo un agente y pregunto y me responde. O sea, eso es parte de, pero no es el todo. ¿Bien? Ahora, em, algo que estábamos conversando incluso en estos días con una persona sobre la diferencia entre la automatización tradicional. Y aquí viene algo muy, muy interesante. O sea, en el caso de la automatización tradicional, la idea es que sigue, por ejemplo, instrucciones fijas. Es decir, como, por ejemplo, tú le dices a alguien o a algo, qué sé yo, si pasa tal evento, pues haz aquello. Bien, ese sería, digamos, el tema de estas instrucciones que son fijas. Funciona muy bien, siempre y cuando todo se alinee, siempre y cuando los planetas estén alineados. Pero en este caso, la IA puede ir un poquito más para allá porque analiza los datos, identifica los patrones que pueden, digamos, encontrarse y eventualmente se pueden adaptar a casos nuevos. En el caso de la automatización, que básicamente, o sea, en esencia lo que hace es que repite. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es que aprende. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Es como comparar, por ejemplo, una receta de esas que vienen, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar la marca, obviamente, para no dar la payola, pero de estas marcas que vienen con una receta detrás en la etiqueta de la marca, y compararlo con un cocinero. O sea, la receta viene siendo fix. O sea, es estática. Sin embargo, cuando yo contrato a un, qué sé yo, a un cocinero, el cocinero va mejorando a medida que va preparando platos en función del feedback y demás de los comerciales, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Esa es la primera diferencia que nosotros vamos a encontrar en este tema. Ahora, eh, ciertamente hay una pequeña diferencia en cuanto a la madurez, ¿verdad? De la inteligencia artificial. En este caso tenemos varias vertientes. Por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia artificial débil, es la que nosotros usamos hoy. O sea, literalmente suena como raro, ¿verdad? Porque si estamos a la evolución que estamos al día de hoy, tú dices, bueno, esa es la inteligencia artificial débil, yo me imaginaría la fuerte, ¿cuál sería? Y efectivamente es así. O sea, esa premisa que acabamos de mencionar es exactamente esa. La inteligencia artificial débil es la que nosotros normalmente usamos a la fecha, que son, digamos, sistemas diseñados para tareas específicas como traducir textos, recomendar productos, detectar fraudes, esa línea, ¿no? Y lo que sería la inteligencia artificial fuerte sería una inteligencia artificial general parecida a la de los humanos. Obviamente, eso hasta ahora en la práctica no existe. Lo pueden buscar incluso, por si acaso, ¿no? Porque dice, oye, Percy, oye lo que está diciendo este ahora. Pero digamos esa parte todavía hasta la fecha, bueno, hasta hoy, no existe. ¿Bien? Y eventualmente la inteligencia artificial generativa es la que crea contenido nuevo, que es la que normalmente la mayoría de la gente está utilizando a la fecha, donde yo quiero crear, por ejemplo, contenido nuevo, qué sé yo, como texto, imágenes, código, muchas veces, o sea, muchos programadores se auxilian de aquí, audio, video, by the way, o sea, esta es la parte que más famosa, ¿no? Esa es la que casi todo el mundo habla y es la que la mayoría de las personas conocen. Una persona que no está en el ámbito de, por ejemplo, tecnológico, y tú le preguntas por qué es inteligencia artificial, te va a enseñar o te va a decir una de estas plataformas que mencioné ahorita, porque ese es el contexto que tiene para generar, o sea, digamos, desde la perspectiva de la inteligencia artificial generativa. No conocen más de ahí. Bien, por ende, y qué bueno que estamos en este punto, eso no es toda la inteligencia artificial. Bien. Qué bueno que entramos en este capítulo, porque de hecho es uno de los más esperados.
Pero el que pensaba que íbamos a comenzar a tirar código del primer día, pues no. Nosotros vamos a contextualizar primero y después entonces vamos a hacer los códigos. Ahora, digamos, quizás otra pregunta interesante aquí, ¿por qué es importante? Eh, y la verdad es que la importancia como tal es porque ya literalmente ha estado cambiando la forma en cómo trabajamos, literalmente, cómo compramos, cómo aprendemos y tomamos decisiones. Eh, y si lo vemos de forma general, nos vamos a encontrar que tenemos este tipo de tecnología. A ver, esta dinámica, porque ya ni siquiera está en un tema de tecnología como tal. Lo vamos a tener en los bancos, en los hospitales, en las escuelas, en las tiendas, en el transporte, en el entretenimiento. O sea, el ámbito aquí ya se expandió. O sea, ya esto es una caja de Pandora que se abrió literalmente. Ahora, su crecimiento obviamente ha sido posible por más datos, mejores computadoras, obviamente, y mejores algoritmos. Pero lo más importante no es que la inteligencia artificial haga la cosa por su lado, o sea, que lo haga de manera que yo le digo algo, mira, resuelve tú por tu lado y después luego tú me das resultados, sino que nos ayude a pensar mejor, decidir mejor y crear mejores soluciones. Eso en resumen es el cómo deberíamos estar viendo la inteligencia artificial. No el hecho de que yo tenga una tarea de la universidad, se la pase y que él me responda y yo lo entrego. O sea, no es eso. ¿Bien? Claro, ahorita vamos a hablar más en detalle sobre este punto, pero bueno. Ahora bien, obviamente tenemos que conocer un chin de la historia, ¿verdad? Porque de repente nos encontramos con que, mira, la inteligencia artificial nació con ChatGPT hace bueno, en el 2002, más o menos hace 4 años. Pero no, literalmente no. Vamos a dar un viajecito literalmente hacia en el tiempo, ¿verdad? Para ver más o menos de dónde viene y cómo ha venido evolucionando. Pero de entrada, decir que la inteligencia artificial no arrancó de repente con ChatGPT, literalmente, ni con asistente moderno, ni nada de esas cosas. Tiene décadas de historia. eh, Literal tuvo sus momentos, ¿verdad? De mucho ¿cómo se llama esto? Entusiasmo. Etapas súper difíciles. Ahí vamos a hablar un poco incluso de lo que son los inviernos que pasó. Que es básicamente esta época, o estos momentos en donde las empresas no estaban como muy satisfechas con los resultados y eventualmente dejaron de apostar por el desarrollo de la inteligencia artificial en ese momento. Y también vamos a llegar, obviamente, a todo lo que es el avance, que es el que nosotros ahora mismo somos testigos, ¿verdad? De lo que ha estado pasando. Entonces, la línea sería, digamos que, de ver de cómo pasó de una idea teórica y reglas simples, digamos, a sistemas capaces de aprender de datos y generar contenido. La inteligencia artificial, la verdad, tiene una historia bien chula. eh, Cosa que muchas personas que se han convertido más en usuarios no se han sentado ni siquiera a investigar. Pero aquí lo vamos a ver. Aquí vamos a ver todas estas aristas y además es un capítulo completo. O sea, estamos hablando de 4 episodios. O sea que tenemos todo un montón de cosas por ahí para poderlo ver en detalle. Bien, vamos a ver. Uno de los grandes puntos de partida fue la pregunta mágica, ¿verdad? Si puede una máquina comportarse de forma inteligente. Obviamente, esto se lo debemos a el señor Alan Turing, que propuso una prueba para evaluar si una computadora podía, por ejemplo, responder de manera tan convincente como una persona. O sea, todo arranca por ahí. En esa época, digamos que el tema de la tecnología era un lío, literal. O sea, fíjense que estamos hablando de hace unos añitos, pero la idea fue súper poderosa. O sea, era como decir, tal vez, quizá, mira, algún día la máquina van a poder conversar, van a poder razonar o resolver problemas. Y aquí estamos, literalmente. Yo me imagino, yo me imagino la cara del señor Turing hoy, viendo cómo esa idea que él tenía en ese momento ya literalmente lo tenemos a fuerza de un teléfono, por ejemplo. ¿Bien? Ahora, durante un tiempo, digamos que la inteligencia artificial se basó mucho en temas de reglas escritas por expertos. Ahí el tema de los sistemas expertos. Eh, que básicamente eran reglas, ¿verdad? Que si pasa esto, entonces responde aquello y así. A eso se le conoce como inteligencia artificial simbólica. Los sistemas expertos intentaban imitar decisiones de médicos, ingenieros, analistas financieros, etcétera, etcétera, pero era fuerza de reglas.
fijas, ¿no? Que eran como que yo las especificaba. Yo como experto en una materia, yo las especificaba. El problema con esto era que si aparecía un caso nuevo que nadie había previsto o indicado, pues el sistema literalmente se quedaba en el aire, o sea, quedaba perdido. No sabía qué ibas a responder. Entonces, sí, en teoría era inteligente, pero con libreto. O sea, si se salía del guión, ya se trancaba el juego. Eso era lo que pasaba en ese entonces, ¿no? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la lucha que tuvo que pasar literalmente la inteligencia artificial para llegar a lo que estamos ahora, eh, literal podemos decir que la inteligencia artificial, irónicamente, ¿verdad? Porque quizás el que lo conoce desde ahora, pues dice, ah, no, pero tú es una chulería que yo lo tengo en el teléfono, lo tengo en la computadora y yo puedo resolver. No, literalmente tuvo momentos muy difíciles, digamos, conocidos como los inviernos, ¿no? De la inteligencia artificial. Literalmente había muchas promesas y demás, pero la tecnología del momento, ¿no? No siempre podía cumplirlas. Faltaban datos, las computadoras eran limitadas y muchos proyectos, digamos que de ese entonces, ¿verdad? No funcionaban como se esperaba. Y recuerden que todo esto es a fuerza de budget. O sea, una empresa que invierte un dinero en un proyecto y el proyecto no da el resultado esperado, pues entonces obviamente lo que hace es que le recortan ese presupuesto. Por ejemplo, como cuando alguien te promete hacer una aplicación, ¿verdad? Una app. Que viene a ser como El Salvador, una aplicación que hace de todo. Pero al abrirla, o sea, cuando yo abro el app, solo tiene dos botones y uno no funciona. Entonces dice, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Entonces, estos inviernos literalmente ayudaron, porque fueron varios momentos, a entender que la inteligencia artificial necesitaba mejores bases. O sea, literalmente no era el momento. Claro, eso ayudó eventualmente al desarrollo, pero no era el momento. Entonces, si queremos como un resumen así a grandes rasgos, pudiéramos decir que en esencia tuvimos dos etapas o sea, grandes rasgos, ¿verdad? Dos grandes inviernos, aunque hubieron algunas réplicas más pequeñas, o sea, situaciones más pequeñas. Así, si mal recuerdo, la primera fue en los 70s, más o menos, 74 creo. Del 74 hasta principios de los 80. Y luego como a mediados de los 80 hasta principios de los 90, algo así. Fue como esas son los grandes inviernos. Entonces, si tenemos que mencionar algunas otras de las situaciones que quizás serían como más episodios, ¿verdad? Que son un poquito más pequeños, pero igual también tuvieron impacto. Por ejemplo, en el 66 hubo un tema con lo que era la traducción automática. Eso fue un fracaso, literalmente. Luego vino por los 70 también el abandono del conexionismo. Luego por los 70 y algo, bueno, casi 70 hasta el 75, el tema de la frustración de la DARPA. La DARPA era la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Recuerden que la mayoría de este tipo de cosas son impulsadas casi siempre, bueno, las historias casi siempre vienen o es por algo de defensa, digamos, del área militar, o empresas de ese momento, universidades que investigaban. En este caso era de la DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Eh, Ahí también ellos tenían un tema también con la Carnegie Mellon. Me parece que con esa universidad, exacto, con lo que tiene que ver con el reconocimiento del habla. Ahí tuvieron un líder. En el 73, ay, yo soy muy malo con las fechas, pero bueno, en el 73 había o sea, ya con los resultados que se estaban haciendo en ese momento, pues obviamente las empresas, principalmente en Reino Unido, tenían, o sea, como que se le estaba yendo la emoción y dejaron, o sea, ya no se estaba disminuyendo la inversión que estaban haciendo a nivel de investigación. Eh, Luego de un reporte que hizo el señor James Lighting, que literalmente como que puso todo el mundo en para, entonces, hey, ¿qué pasó ahí? Entonces, obviamente las personas que están apostando a estos desarrollos, pues entonces dijeron, no, espérate, yo prefiero no gastar mi dinero en eso. Y así ya ustedes imaginarán que todas las personas que tuvieron todo este tipo de contacto en ese momento no se imaginan lo que está pasando a la fecha. Con la DARPA pasó otra cosa que no recuerdo ahora, creo, o sea, a nivel de recortes de inversión también.
Lo que no recuerdo si fue en el 73 o 74, algo así. También hubo, o sea, hasta ellos también tuvieron que recortar el presupuesto para temas de investigación precisamente por la misma tema de la, digamos, de la confianza que se estaba perdiendo. Ya cerca de los 90, o sea, 87, 88 por ahí, estaba el tema del colapso de los mercados de máquina leads, estaba también el tema de la cancelación de nuevos gastos en la inteligencia artificial por la SSI, que es la, a ver si me acuerdo del acrónimo, de la Iniciativa de Computación Estratégica, ajá. Por los 90 y algo, 93, estuvo el tema de la resistencia al despliegue y mantenimiento de nuevos sistemas SPER, o sea, literalmente pasó de todo, o sea, para lo que nosotros conocemos ahora, como que yo entro a una página, me logueo, ya tengo una inteligencia artificial cualquiera, para no mencionar más nombres, y se va a todos estos líos que pasaron en ese momento. Tú dices, wow, ahora le tengo yo más respeto a los agentes, precisamente porque pasó muchas cosas, pasaron muchas cosas. Ya para los 90 por ahí, digamos, el tema de, eh, cuando ya comenzaba con el tema de la, me parece que esa era la quinta generación de las computadoras, ahí eventualmente pasó otro lío también. Entonces, digamos que el hecho de yo decir, mira, tengo una suscripción o tengo una cuenta de tal o cual herramienta, o sea, se pasó mucho, señores. O sea, ustedes no se imaginarán todo lo que tuvo que pasar en términos de empresas que apostaban, de todos los recortes que pasaron, o sea, pasó de todo. Y verlo ahora como es tan simple como, o sea, literalmente yo o me logueo a una página o bajo la aplicación de la herramienta, pues es como que tan simple, pero todo esto tuvo su encanto, literalmente. Bien, entonces, sí, porque ¿verdad? Si no, el capítulo no era la historia de la IA solamente, o sea, que seguir trabajando. Ahora, ¿qué pasa? Después de todo ese show que pasó, todo este lío que tuvieron en términos de investigación y demás, obviamente la inteligencia artificial volvió a tomar fuerza cuando se juntaron tres componentes súper mega importantes. De hecho, a la fecha podemos decir lo mismo. Muchos datos, más poder de cómputo y mejores métodos para aprendizaje automático. En lugar de, digamos, escribir todas estas reglas que ya habíamos mencionado anteriormente por expertos, ¿no? Que se hacían como reglas a mano, o sea, reglas fixas, los sistemas empezaron a aprender de ejemplos. Esto, digamos, fue lo que permitió reconocer imágenes, detectar fraude, recomendar contenido, predecir comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto fue, si queremos poner un ejemplo más aplatanado, ¿verdad? Fue como pasar de darle la instrucción a una máquina a enseñarle con ejemplos. De hecho, ese es el principio de Machine Learning. Eh, Hay un capítulo en el proyecto 52, ¿verdad? Hay que darle payola al proyecto, que se llama el capítulo 6, que precisamente todo el que quiere ver la parte que tiene que ver con, digamos, el Machine Learning, de cómo surge y todo lo demás, pues entonces el capítulo 6 es el capítulo para ustedes. Estamos en el 10, o sea que cualquier cosa podemos hacer un TBT, como diríamos, con el capítulo 6 de Machine Learning básico. Hay otro es el avanzado, pero mientras tanto pueden ver el 6. Ahora, mm, a ver, eh, si tenemos que hacer un recap, hoy literalmente vivimos una etapa marcada por deep learning, inteligencia artificial generativa, o sea, lo que nosotros hacemos todos los días literalmente. Gracias a esos avances, los sistemas pueden trabajar con texto, imágenes, voz, video, grandes cantidades de información y y por ahí no va. Ahora, de ahí salen herramientas que son, a ver, capaces de responder preguntas, crear imágenes, escribir código, resumir documentos, o sea, todas esas tareas que nosotros normalmente hacemos, ahora a la fecha, es debido a este avance, ¿no? Ahora, por eso que casi siempre yo le digo a mis chicos, a mis estudiantes, que por eso es que la inteligencia artificial se ha acercado tanto a estudiantes, a docentes, a empresas, a profesionales, porque antes, o sea, digo antes, pues, recuérdense que yo tengo 42 años, o sea, a mí me tocó prácticamente ver toda la evolución de temas tecnológicos, entonces, si yo recuerdo, en mi remembranza, yo puedo decir, bueno, mira, lo que pasa es que antes yo tenía nada más era alta a la vista y luego sale otros exploradores.
Pero mira, lo que pasa es que si yo quería buscar una información, yo tenía que entrar a Wikipedia o entrar a una enciclopedia, a Encarta, por ejemplo, una enciclopedia de Microsoft, o entraba al Rincón del Vago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, eventualmente, si hacemos la comparación de lo que yo hacía antes a lo que se puede hacer ahora, pues, oye, me es abismal la diferencia. Bien. Eh, bien. A ver. ¿Cómo vamos, señores? Yo espero que bien, ¿verdad? Porque estos capítulos primero son divertidos, porque son cosas que uno dice, oye, pero en serio, yo no sabía eso. Desde una perspectiva teórica, obviamente, porque recuerden que el proyecto no es solamente código, código, código. También hay que ver, ¿verdad?, de dónde salen las cosas. Ahora, si hacemos una parada aquí y vemos que, o sea, y ya sabemos qué es la inteligencia artificial y cómo ha evolucionado, vamos a ver algunas piezas, digamos que principales, si lo queremos así como que poner un asterisco, negrita, mayúscula, ¿no? Eh, a ver, un sistema de inteligencia artificial, primero, no es magia, tiene datos, tiene algoritmos, tiene modelos, entrenamiento, inferencia, evaluación. O sea, claro, son esas, pero digamos que se ve como más, decirlo es más complicado que hacerlo realmente, a ver, identificarlos, o sea, que eventualmente tiene su encanto, ¿no? De cada una de estas fases. Pero la verdad es que es bastante divertido. O sea, literal, si nosotros queremos decirle esto también bien, bien, bien aplatanado, así como diríamos aquí en Dominicana, eh, por ejemplo, tú necesitas información, necesita aprender, necesita probarse. Y si en caso de que, bueno, normalmente siempre hay un tema de mejora continua. Y en función de la verdad, cómo van cambiando los datos, y ya con eso tú tienes digamos, los pasos mapeados para fines de temas de inteligencia artificial. O sea, fíjense que lo dije muy técnico y luego lo platané mucho, de hecho. Pero es eso, básicamente. O sea, desde el punto de vista de que de que yo quiero hacer como los step by step, pues arrancamos eventualmente con tener la información, hacemos el tema del aprendizaje, se prueba y se mejora. Ya, ese es básicamente la idea. Ahora, el problema con esto es que si volamos alguna de las etapas de estas piezas, obviamente la solución se va a ver bien, se va a ver chula, con color y demás, pero no necesariamente va a funcionar. A eso que vamos a entrar en este tema, ¿no? El tema de los componentes de un sistema de inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver. Primer punto. Vamos a ver, aquí yo incluso este slide lo puse en la cuenta de LinkedIn y se armó un corre-corre. Precisamente porque lastima el ego de equipos, de empresas, etcétera. Miren, de entrada, ¿verdad? Haciendo alusión al tema de materia prima. Los datos son la materia prima de los sistemas de inteligencia artificial, sin excepción. Ahí no hay como que no, que si una u otra no, no. Sin datos, el modelo no tiene de dónde aprender de entrada. Estos datos pueden venir de cualquier sitio, o sea, de tablas, de imágenes, de texto, de audio, de sensores, de transacciones, de documentos, o sea, etcétera, 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 etcétera. Nosotros generamos data constantemente. De que tenemos un dispositivo, algo que prende encima, ya está generando datos. Entonces, por eso es que casi siempre ustedes van a leer por ahí que no basta con tener muchos datos, también deben de ser buenos. Si los datos son malos, el resultado también va a salir malo. O sea, no es como que si pongo datos malos va a salir bueno. No, eso no funciona así. Si tenemos basura, va a salir basura. Listo, eso es ley de vida. Digo, es un principio de datos básico. Bueno, el Waze en español, ¿verdad? O sea, no tenemos ¿cómo se llama? Ese acento americano todavía. Pero si entra basura, sale basura. Listo. Ahí no hay como que un punto medio. Por ejemplo, para los que quieren este tipo de ejemplos que son bien llanos, ¿verdad? Imagínense ustedes, nosotros estamos en una cocina y tenemos todos los ingredientes habidos y por haber en la cocina. Pero ¿qué pasa si están dañados? Vamos a suponer, yo estoy haciendo una habichuela y le pongo un tomate dañado o un ají dañado. Obviamente la habichuela va a salir mala. O sea, eso es exactamente lo mismo que pasa con el tema de la inteligencia artificial. La comida va a salir mal. Entonces, bajo esa misma premisa, si entramos datos malos,
para que la inteligencia artificial se entrene o pueda encontrar patrones, etcétera, etcétera. Eventualmente el resultado no va a ser el esperado. Listo. ¿Bien? Yo espero que no se me arme un corre-corre con esta parte en el canal, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Por otro lado, los algoritmos. Un algoritmo, a ver cómo lo explico esto, Dios mío, es como la receta eh, o el método que normalmente usamos para resolver un problema. El modelo mm, es el resultado después de aplicar la receta a los datos. Por ejemplo, cuando, a ver, tú puedes usar un método para aprender de patrones del cliente, por ejemplo, y al final obtengo un modelo que pueda hacer predicción. El algoritmo es la técnica y el modelo es lo que ya aprendió. Es como, o sea, si queremos hacer una alusión, ¿verdad? Más llana, es como el maestro y el estudiante después de practicar. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Ahora, viene otra parte que quizás esta es la más complicada desde el punto de vista del discernimiento, aunque como le decía, o sea, nosotros ya hemos hecho esto en varias ocasiones en los capítulos anteriores, principalmente en la parte de Machine, bueno, desde que entramos a Machine Learning en adelante. El caso es que en inteligencia artificial hay dos momentos, digamos que, a ver, no es que sean más o menos importantes, pero sí son bien tricky, ¿no? Por ejemplo, está el entrenamiento y la inferencia. Por ejemplo, cuando hablamos de entrenar es cuando el modelo aprende usando ejemplos anteriores. Y cuando hablamos de inferir es cuando se usa lo aprendido para responder un caso nuevo. Por ejemplo, qué sé yo, primero aprendo sobre solicitud de crédito, de esas que ya han pasado, ¿verdad? Porque yo estoy entrenando un modelo en función de data histórica. Y luego evalúo quizás una solicitud nueva, un cliente que venga nuevo, yo no tengo la información, no tengo ni siquiera una relación comercial todavía con esa persona, pero en función del patrón digamos, de esa persona, en función, digamos, de qué tan parecido a otros perfiles que ya yo sí tengo en mi base de datos o he encontrado esos insights, pues yo puedo decir, ah, mira, este cliente se parece mucho a este tipo de cliente que son normalmente, eh, ¿cómo se llama esto? Morosos, o sea, personas que pagan el préstamo o la tarjeta de crédito después de su fecha de corte, pero pasan días después de. ¿Sí? Entonces ya yo no tengo necesariamente que esperar que me pase eso con ese cliente porque ya yo lo voy a haber aprendido previamente con otros perfiles muy similares. Bien, ese, digamos es la dinámica. Pero vuelvo y recalco, o sea, si queremos aterrizar esto más chévere, podemos ir al capítulo 6 que es de Machine Learning básico, bueno, el de básico y el avanzado para que tengamos un contexto más amplio. Vamos a hacer un ejercicio simple, ¿verdad? Para no perder la costumbre de hacer código, que nos va a ayudar a contextualizar un poquito acá. Vamos a ver, miren aquí. Yo tengo una información, esto lo hice muy dummy, precisamente para que no nos compliquemos. Pero, por ejemplo, en este caso de data histórica, por ejemplo, estos clientes que ya yo tengo en mi base de datos, donde yo tengo, por ejemplo, en esta columna sería la edad, el ingreso que tiene la persona y la deuda actual, ya sea de préstamo o de tarjeta. Entonces, como yo lo que estoy haciendo aquí en este caso es, ya yo tengo cuál es qué pasó con estos clientes, en este caso yo lo estoy etiquetando. Recuerden que cuando hablamos de Machine Learning, aprendizaje supervisado, la idea de supervisado es que precisamente yo puedo eh, orientar, digamos, a los algoritmos. En este caso, diciéndole, mira, estas son las etiquetas de estos datos que pasaron, del comportamiento que estamos analizando. Entonces, en este caso dijimos, mira, el primero se aprobó, el segundo se aprobó, el tercero y el cuarto no se aprobó, el quinto se aprobó y el último no. Entonces, básicamente yo le estoy diciendo, mira, en función de la data que ya yo tengo, esto fue el comportamiento que pasó. Entonces, yo le voy a dar este dato a mi algoritmo. En este caso voy a usar un Decision Tree Classifier. Recuerden, Machine Learning, ¿verdad? Lo estoy entrenando y a partir de ahí yo puedo decirle, mira, con un nuevo caso, en este caso una persona que tiene 30 años, que tiene un ingreso de $4,000, por ejemplo, y tiene una deuda de 800. Bueno, dólares, pesos, cualquier moneda que ustedes quieran relacionar. Y yo simplemente estoy usando el método de predict para yo validar efectivamente cuál fue el resultado o cuál sería el resultado de este cliente en caso de que, o sea, para tener una relación comercial con este cliente. Entonces yo puedo decir, ah, mira, en este caso es para aprobar o rechazar un préstamo.
Y en función, digamos, de lo que ya aprendió el modelo, yo tengo aquí ya el resultado de la inferencia. O sea, ya el modelo me está diciendo, mira, en función de esta característica, el cliente se puede aprobar el préstamo. Y aquí abajo yo estoy usando el o sea, la probabilidad de la predicción. Y él me está diciendo que en función de este entrenamiento que tiene este dataset, claro, tengo un dataset muy pequeño, este de juguete, pero yo tengo una confianza de la decisión en función de la predicción que estoy haciendo de un 100%. Claro, eso, ¿verdad? Para fines ilustrativos, porque la confianza en la decisión de un 100%, o quisiera cualquier empresa tener una confianza a ese nivel, pero eso también nos puede tener un tema de, por ejemplo, de overfitting, etcétera, etcétera. Pero bueno, para fines de la demostración, básicamente esa es la idea, donde yo entreno un modelo con data histórica y ya luego, pues yo utilizando, por ejemplo, en este caso Predit, yo puedo validar efectivamente lo que estaría pasando con este cliente, indistintamente de que si yo tengo una relación comercial con él o no. ¿Ok? Listo, en este caso, obviamente le van a dar su préstamo. Ya aquí el resultado de la inferencia me está diciendo que se va a aprobar. ¿Bien? Listo, equipo. Entonces, fíjense que esto es muy sencillo. Al final el ejercicio, lo que vimos ahí fue un modelito, ¿verdad? Que aprende data histórica y yo puedo hacer una inferencia. Ahora, eh, después de que nosotros entrenamos el modelo, eh, tenemos que revisar efectivamente ese resultado. Tenemos que validarlo, o sea, medirlo, ver si efectivamente funciona correctamente. Bueno, aquí vamos a usar mecanismos que nos permiten pues, validar. Hay muchos, dependiendo del caso que estén analizando. La verdad es que no podemos solamente confiar en que, mira, el modelo prende. Eso pasa mucho. De que, bueno, hablando de los agentes, ¿verdad? Yo le pregunto algo a cualquier agente y me responde cualquier cosa. Y ahí es que viene el tema del criterio profesional. O sea, si ni siquiera estamos leyendo la respuesta, fácilmente que nosotros estamos hablando, estamos investigando sobre, qué sé yo, el por qué el cielo es azul y ahorita la inteligencia artificial nos está hablando del Mar Caribe. Entonces, eso hay que sentarse y poder darle ese criterio profesional para efectivamente no estar a expensas de lo que diga el agente o en este caso la inteligencia artificial. Ahora, evaluar en términos generales significa que yo voy a revisar qué también responden estos modelos a datos nuevos, ¿no? O sea que, ok, perfecto, mientras estoy entrenando, está muy chulo, chévere, eso es la data que se está viendo el modelo, pero y cuando viene un caso nuevo, ¿qué pasa? Esa sería la pregunta. Es como, por ejemplo, déjame ver a ver qué ejemplo pongo aquí aterrizado. Imagínense que vamos por un carro nuevo antes de salir a la carretera, algo así. En la inteligencia artificial, la verdad es que la idea es que podamos medir aciertos, errores y demás. O sea, nosotros vamos a estar midiendo el performance completo del modelo para ver que efectivamente nos funcione previo a ponerlo en producción. No que lo vamos a probar a ver si funciona en producción. O sea, nosotros tenemos que revisarlo previo a. La idea es saber, digamos, si el modelo realmente aprendió o simplemente está memorizando. Eso fue lo que mencioné ahorita del tema del overfitting, que al final del día se ajusta tanto a los datos que cuando viene un caso nuevo, pues te dice un disparate. Pero en este caso es, bueno, puede pasar una de las dos cosas, o que no aprenda nada, entonces ahí estaría haciendo un underfitting, pero en el caso de que se aprenda tan bien los datos de entrenamiento, ahí estaría haciendo un overfitting y cuando viene un caso nuevo, pues efectivamente no me va a dar una respuesta correcta. ¿Bien? La idea aquí, y si lo queremos aplatanar, recuerden que no, o sea, el tema de memorizar, la idea no es memorizar la data, es diferente, es encontrar patrones y en función de esos patrones, entonces que el modelo me responda. Porque si la idea es memorizar la data, pues no tiene como que mucha gracia, ¿verdad? Pero bien, ahí vamos a entrar en un dilema más adelante. Vamos a ver, efectivamente, vamos a hacer otro ejercicio. En el caso de nuestro, ¿verdad? Empresa, ¿verdad? En este caso del sector financiero. Tenemos data histórica, igual, tenemos la edad, tenemos el ingreso y tenemos la deuda que tiene la persona, tanto de préstamo como de tarjeta de crédito. Etiquetamos de que, por ejemplo, fue aprobado, vamos a suponer que esto fueran préstamos solamente. Ahí está las etiquetas, la variable dependiente, que en este caso es la I,
donde yo le estoy diciendo dentro de mi data de entrenamiento, a ver, mi data en general, si fue aprobado o rechazado. El cero es rechazado y el uno es aprobado. Entonces, para cada una de las observaciones, le digo, mira, este fue aprobado, este fue aprobado, los dos siguientes son rechazados, y así se decía. Usamos nuestro train test split, que también lo vimos en el capítulo 6. En este caso estamos usando un test size de 30%, randomizer, etcétera. Entonces, perfectamente usamos Decision Tree Classifier de nuevo para poder entrenar el modelo con la data que habíamos visto anteriormente. Entonces, nada, efectivamente hacemos nuestro predict y a partir de aquí nosotros podemos utilizar varias métricas. Aquí estamos viendo la matriz de confusión, miren aquí. La exactitud, bueno, aquí yo estoy imprimiendo algunas métricas, por ejemplo, el accuracy, estoy imprimiendo la matriz de confusión, estoy usando como el reporte completo donde ya yo veo otras métricas como la precision, el recall, el F1 score y bueno, etcétera. Entonces, estas, digamos, herramientas son las que me van a decir a mí más o menos qué tan bien o mal va mi modelo. En este caso, obviamente, me está diciendo una exactitud de un 50%, que casi tira la moneda al aire y lo que salga eso es. Pero la idea era algo más ilustrativo, ¿verdad? Y como decía, si queremos profundizar más en este pedazo, en esta parte, pues haciendo referencia al capítulo 6, vamos a refrescar esos conocimientos en caso de que queramos hacer más ejercicios o en su defecto actualizar el conocimiento. Vamos a este capítulo para que ustedes vean qué chulo se ve esto ya en la práctica. Bien, entonces, siguiendo con nuestro lío. A ver, fíjense que ya nosotros entrenamos el modelo, ya estábamos viendo las métricas, pero desafortunadamente no termina aquí. Un sistema de inteligencia artificial no termina cuando lo ponemos en producción, o sea, obviamente que no, porque los datos cambian. O sea, los clientes cambian, el negocio cambia, el mundo también cambia. O sea, la verdad es que, porque si fuera sencillo, si yo digo, bueno, yo implemento un modelo y ya me olvido de eso hasta que tenga que implementar otro modelo. O sea, al final no es tan así. Por eso es que un modelo que hoy, por ejemplo, funciona bien, puede que dentro de una semana, 2 semanas, e incluso hasta puede ser mañana, que se tenga que actualizar el modelo. Claro, ya ahí tú defines un threshold, tú dices, mira, que cuando el modelo tenga un decrecimiento o vamos a suponer que sea, qué sé yo, el RMC, que es el Root Mean Square Error, tú dices, mira, yo tengo que cuando el modelo llegue hasta este punto, pues entonces necesito reentrenarlo nuevamente. Pues entonces aquí, pues ya voy definiendo a partir de cuándo, cuál sería la periodicidad de actualización, porque tampoco es que vamos a actualizarlo todos los días. Claro, hay herramientas, principalmente estas herramientas que están ya en cloud, en las nubes, eh, básicamente tienen mecanismos de actualización automática dependiendo de lo que necesito, ¿verdad? Ahora, aquí la dinámica es que siempre estemos pendientes a la retroalimentación que me va dando los modelos para precisamente evitar que me esté dando respuestas incorrectas en un momento determinado, porque si no estoy pendiente a que el modelo o sea, ya no está infiriendo de manera correcta. Recuerden el concepto que acabamos de decir ahora de ya la predicción como tal, que es la inferencia. Pues entonces me va a estar dando resultados que no funcionan. O sea, me va a estar dando datos que, mira, sí, a fulano apruébale el préstamo, pero resulta que el modelo ya está, si hablamos de la currency, ya está hablando disparate. Un 40%, un 50%, algo así. Ya fácilmente que voy a tener un problema en el negocio. Ahora, a ver, en general, si nos quedamos en esa línea, la inteligencia artificial se debe de ver como algo vivo. O sea, no como tipo proyecto, que tú dices, bueno, una tarea, ya yo la entregué, ya la subí, ya me olvido de eso y ya me voy a hacer otra cosa. O sea, eso no funciona. O sea, literal. Vamos a verlo más llano. Imagínense ustedes que tienen una matica en su casa, pues sea adentro, afuera, en la galería, lo que sea, y ustedes no le echan agua, ¿qué va a pasar? Se dañó. O sea, fácil, bueno, tiene que ser algo como un cactus que no, que no está pendiente que le eche agua cada rato, pero una matica cualquiera, una plantita, de lo que sea, si usted no la cuidan, perfectamente se va a dañar.
Eso mismo pasa con la inteligencia artificial. Si no estamos pendientes a los resultados, a la retroalimentación, a ese monitoreo constante, pues efectivamente llegará a un punto donde ya la inferencia va a ser incorrecta y eventualmente eso me va a costar caro como empresa, porque yo estoy tomando decisiones en función del resultado de esos modelos. ¿Bien? Anda, tú. Yo me imagino, oye, pero yo entré a este tema y mira todas las cosas que hemos aprendido. Qué chulo. Ey, el proyecto 52 está el final de los muñequitos. Listo, señor. Estaba haciéndome en payola yo mismo. Listo, entonces, a ver. mm, Déjame ver. Ajá. Vamos a ver am, algunos enfoques. Quizás si lo queremos ver así como que a fuerza general. Algunos enfoques que son principales. Quería buscar otro concepto, pero no encontré otro. Dentro de la inteligencia artificial. O sea, la verdad es que no toda, y aquí viene otro lío que se me va a armar en las redes sociales y en el canal. No toda la inteligencia artificial funciona igual. Y no estoy hablando solamente de los agentes, porque ahora nada más se habla de los agentes. Algunas soluciones usan reglas, otras aprenden de datos, otras usan redes neuronales, otras trabajan con lenguaje, otras generan contenido nuevo. Incluso hasta la robótica cae en este grupo. Esto en general nos ayuda a entender un poco que primero la inteligencia artificial no es una sola cosa, o sea, de entrada, sino, a ver, es un conjunto de técnicas al final. Es como decir, por ejemplo, bueno, aprovechando, ¿verdad? Que estamos en el Mundial de Fútbol, es como decir, deporte. Pero deporte no es un solo deporte, o sea, ahí tenemos béisbol, tenemos fútbol, tenemos basquetbol, tenemos voleibol, tenemos, o sea, un montón de disciplinas. Exacto, esa es la que estaba buscando ahorita. Un montón de disciplinas que están dentro de la sombrilla de deportes, en este caso. Bien, bueno, está el ajedrez, está dentro de la categoría de deporte. Pero lo que digo es, IA no es agentes, porque ese es el problema. Es parte de, está dentro de la sombrilla, pero no es lo único. ¿Bien? Y fíjense que si nos quedamos con el ejemplo de los deportes no se juegan igual. O sea, en béisbol, o sea, aparte del conjunto, ¿verdad? Del equipo, los instrumentos que se utilizan son guantes, la pelota, etcétera. Bien, chévere. La dinámica es hacerle out al contrincante. En el caso del fútbol, ya que lo mencioné, estamos en el mundial, la dinámica es centrar la pelota en un arco, bueno, en un marco, en un arco, sí. Eh, no se le puede poner la mano a la pelota, a menos que tú seas el arquero, o que estés haciendo un saque de esquina, por ejemplo, porque si le pones la mano te penalizan. Estamos jugando ahora entonces voleibol. Voleibol es todo lo contrario. O sea, tú tienes una malla en el medio donde tú se supone que debes de hacer puntos al contrincante, pero es con la mano. Tienes que estar, digamos, pegándole a la pelota para que cruce del otro lado de la red para hacer el punto. Y si cae dentro digamos, de la zona del contrincante, pues una puntuación. El tenis por igual. O sea, fíjense que son deportes todos, pero se juegan diferentes. Eso pasa exactamente con la inteligencia artificial. No se juegan igual. Entonces, cuando nosotros ya tenemos ese enfoque, ya sabemos exactamente para qué funciona cada cosa, pues entonces ya tenemos un panorama más abierto. Ahora, por ejemplo, eh, la inteligencia artificial basada en reglas funciona con condiciones, que era lo que habíamos hablado anteriormente, que son definidas por personas. O sea, yo como experto, por ejemplo, en medicina, pues entonces yo pongo ciertas reglas y siempre que no se salga de ahí, vamos muy bien. Digamos, si lo enfocamos al sector financiero, si un cliente tiene, qué sé yo, cierta edad, ciertos ingresos, que fue el ejercicio que nos estamos haciendo ahora, y poca deuda, entonces se aprueba un préstamo o se aprueba una tarjeta de crédito. O sea, eso está súper sencillo. Eh, Aparte de que es fácil de explicar y controlar. El problema es cuando hay situaciones diferentes. O sea, mientras los planetas están alineados no pasa nada, pero cuando tú tienes una condición diferente, pues entonces ahí se tranca el juego porque el modelo no sabe cómo responder. O si te responde algo no esperado. Bien, ahí es que está por ejemplo, eh, bueno, es que lo vi recientemente en una escuela. Un portero que
son las personas, ¿verdad?, que están custodiando que los estudiantes entren y demás. eh, si yo quiero entrar al salón de clases y yo no estoy en la lista de ese portero, pues efectivamente no me deja entrar. Listo. That's it. Entonces eso mismo pasa aquí con las reglas basadas, perdón, con la inteligencia artificial basada en reglas. O sea, todo tiene que estar muy, muy, muy dentro de ese marco. Vamos a hacer un ejercicio eh, bien chulo para que ustedes vean, que es este amiguito que está por aquí. Y fíjense cómo pasamos efectivamente una regla. Yo como experto en temas financieros, yo defino unas reglas y si el cliente pasa por esas reglas, pues efectivamente tendrá un resultado. Entonces, en este caso tenemos, bueno, una persona tiene 30 años de edad, tiene un ingreso mensual de $4,000 y una deuda de 800, perfecto. ¿Cuál es la regla que yo estoy especificando aquí? La relación de la deuda. O sea, yo debo de tener un threshold, ¿verdad? Esto va muy asociado al tema de la capacidad de deuda, capacidad de endeudamiento y capacidad de pago dentro del el sector financiero, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la relación que hay entre la deuda actual y el ingreso, o sea, para saber más o menos del mi ingreso, cuánto yo estoy gastando en deuda, para ver mi capacidad actual. Si eso está por debajo de 40, pues yo le presto lo que sea. Ya o sea, lo apruebo un préstamo o una tarjeta de crédito. Entonces, en este caso, fíjense que es una regla que yo estoy especificando aquí. Si la edad es mayor que 21 y el ingreso, o sea, para saber si es mayor de edad, obviamente, si la regla, perdón, si la edad es mayor a 20, mayor o igual a 21 y el ingreso es por encima de 2000, igual o mayor o igual a 2.500 y la relación de deuda está por debajo de 40, es decir, tengo que ser mayor de edad, tengo que ganar por encima, bueno, igual o por encima de $2.500 y tengo que tener una relación con relación a los préstamos y otras deudas que tengo, debo de quedar en una ponderación de por debajo de 40, hasta 40, ¿verdad? Porque eso lo que me indica es que yo todavía tengo capacidad de cumplir con otros compromisos financieros. Entonces, si esa regla se da, pues entonces la apruebo el préstamo. De lo contrario, se la rechazo inmediatamente. Cualquiera de esas reglas, fíjense que estoy usando un AND aquí, ¿verdad? Operaciones booleanas. Yo simplemente estoy validando y que todas las relaciones, perdón, todas las variables se den para hacer la aprobación. Esas son las reglas. Es un sistema basado en reglas. Y efectivamente, bueno, ya tenemos aquí los resultados. Miren aquí la relación, estamos hablando de unas, una relación de deuda, en este caso de un 20%, es decir, que queda por debajo del threshold que se define. Eso es un sistema basado en reglas, sistemas expertos, si lo quieren ver, si lo quieren seguir investigando. Ahora, eh, obviamente, hay más cosas. Por ejemplo, bueno, ahorita lo mencionamos, el tema de Machine Learning. En este caso es cuando el sistema aprende desde datos, en vez de depender solamente sobre las reglas que acabamos de definir ahora, por ejemplo, escrita por una persona, un experto. Aquí el modelo lo que hace es que revisa ejemplos, ¿verdad? Data histórica y encuentra patrones. Ya, eso no es más de ahí. Por ejemplo, puede que, por ejemplo, digamos, estos clientes que en su momento fueron aprobados o rechazados en su defecto, encuentren un patrón en particular, cuestión de que cuando ya nosotros vengamos con un caso nuevo o bueno, un cliente nuevo, un caso nuevo, pues ya en función de esos parámetros, de ese aprendizaje que tiene el modelo en función de la data histórica que ya vengo teniendo, pues entonces el modelo me va a decir, ah, sí, mira, este perfil, vamos a aprobar el préstamo. Pero es a partir del conocimiento que adquiere el modelo a medida que va entrenándose con data histórica. ¿Bien? La ventaja es que aquí a ver, eh, el modelo puede encontrar relaciones, literal, si yo solo dejo una persona, pues fácilmente que no lo va a encontrar. O sea, que no son tan obvias, diciéndolo en español de dominicana. Que son cosas que de repente yo no lo tengo ni siquiera en el mindset, no lo tengo ni siquiera apuntado en algún papel, porque al final son tantas cosas que pueden pasar en este caso del sector financiero, que yo no tengo todas las posibles respuestas. Entonces, aquí Machine Learning lo que hace, mira, te encontré este patrón de estos clientes que tienen tal o cual condición. ¿Ok? Eh, Déjame ver, aquí si quisiéramos aterrizarlo, sería así como, ¿ustedes se acuerdan cuando aprendieron a montar bicicleta? Algo así, que al principio hay instrucciones, pero hay
¿cómo se llama esto? Un aprendizaje eh, que se adhiere al cuerpo, ¿verdad? A la persona que ya incluso tú le quitas hasta la ruedita ya en un momento determinado. O sea, en principio chévere, te van empujando, te van agarrando la bicicleta, después te dejan con la ruedita, después te van quitando la ruedita, bueno, algo así, pero desde el punto de vista del aprendizaje, o sea, perdón, del modelo, tú vas aprendiendo a medida que vas teniendo estas experiencias, bueno, la data en este caso, para decirlo ya de forma técnica, y a medida que vas aprendiendo más y más y más, vas encontrando más patrones y más, digamos, la respuesta en la inferencia es más asertiva. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Aquí vamos a sacar tríceps en el cerebro, de tantos ejercicios. Vamos a ver. El código, en este caso, vamos a usar, bueno, vamos a seguir usando nuestra data de préstamos, en este caso, igual, edad, el ingreso mensual y la deuda actual, que es lo que venimos haciendo hasta ahora. Como estamos hablando de aprendizaje supervisado, pues eventualmente le estamos poniendo la etiqueta de aprobado, aprobado, no aprobado, no aprobado, aprobado y así. Estamos utilizando nuestro Decision Tree Classifier y entrenamos el modelo. Excelente. Básicamente ahí lo que estamos diciendo, mira, yo estoy entrenando un modelo, en vez de yo tener una regla fija como tal, estoy entrenando un modelo para que cuando yo le pase este nuevo cliente, él me dé una respuesta. En este caso, me está diciendo, mira, claro, esto es para fines de mostrar el resultado como una forma más chula, pero igual ya yo tengo el resultado. Eh, el resultado, en este caso como una predicción, me va a dar un valor, ¿verdad? Entonces, en función de ese valor, yo voy a decir, mira, ¿lo rechazaste o lo aprobaste? Entonces, aquí igual también tenemos nuestro nivel de confianza del modelo usando ya el aprendizaje que tuvo el modelo para saber exactamente cuál es la confianza que tiene el resultado que me está dando para yo saber si efectivamente lo que me está diciendo tiene por lo menos base en algún punto. Exacto, entonces aquí me dice, bueno, para este cliente que tiene 30 años con $4,000 de ingreso y una deuda de 800, pues perfectamente pues se le puede aprobar el préstamo con una confianza de un 100%. O sea, aquí yo no tengo una regla, aquí yo dejo que un algoritmo sea quien decida. Claro, ojo, no es que decida por su lado, porque esto lo que debe ser es una herramienta para tomar decisiones. No es que yo deje que la inteligencia artificial sea la que resuelva todo, sino que me ayude a optimizar el tiempo. Porque quizás esto va a un comité de riesgo, no sé qué, 3 días, lo que sea, entonces ya fácilmente yo puedo decir, ok, déjame entrenar este modelo, déjame ver qué me dice, incluso en línea. El cliente está al frente de mi escritorio y yo le puedo decir, ah, sí, mira, le aprobamos el préstamo, por ejemplo. Pero al final quien tiene la decisión final es la persona que está haciendo el análisis. No deberíamos, fíjense el concepto que estoy usando, el verbo que estoy utilizando, no deberíamos dejar que la IA sea la que controle todo, porque efectivamente necesitamos el criterio humano en este punto. Bien, siguiendo con nuestro lío, y seguimos evolucionando, ¿verdad? Eh, Hay otro concepto, que en este caso es Deep Learning, que es una parte de Machine Learning realmente, que usa redes neuronales con varias capas, etcétera. También tenemos en el capítulo 6. Estas redes, digamos que pueden trabajar con información compleja, así como, por ejemplo, qué sé yo, imágenes, texto, voz, video, toda esta información que nosotros generalmente generamos, muchas veces hasta ni cuenta nos damos. Y gracias a todo esto, ¿verdad? A todo esta forma de analizar. Existen avances como por ejemplo el tema de reconocimiento facial, que de hecho esa es una de las fases que más me gustan, o sea, digamos, de todas las áreas, ¿verdad? Que como ya dijimos lo del deporte ahorita, esta es la parte que más me gusta, el tema de face recognition, object recognition, etcétera. Pero también tenemos traducción automática, asistentes, inteligencia artificial generativa, o sea, un montón de cosas. Ahora, aunque realmente o sea, si lo vemos así, suena como súper avanzado. Y la verdad es que sí, o sea, estamos hablando de que sí, que eventualmente es súper avanzado. Pero la idea general es más sencilla todavía. O sea, al final es eh, muchas capas que están procesando información para encontrar patrones más complejos. Ya. O sea, al final es la misma dinámica. Es encontrar patrones. Lo que pasa es que hay un tipo de datos, en este caso, todo lo que mencioné es data no estructurada, eh,
hasta cierto punto, ¿verdad? Eh, y eventualmente yo necesito mecanismos que me permitan analizar ese tipo de información. Si estamos hablando, por ejemplo, de un video. O sea, un video no es una tabla de SQL Server. Ya ahí es más fácil con una tabla en SQL que básicamente es una data, eh, digamos, digerible. Esa era la que andaba buscando hace rato. Digerible si lo comparo con una foto o con un video. ¿Bien? Pero la idea es esa. Al final es buscar patrones. Lo que pasa es que dependiendo del tipo de datos que yo estoy utilizando, pues necesito herramientas que me permitan hacerlo. O sea, ok, que Paint yo puedo dibujar, pero si yo busco Photoshop, yo creo que es más chévere, ¿no? Ey, le estoy dando payola a herramientas para que ustedes vean cosas raras. Pero bueno, ahí lo vamos llevando. Listo. Entonces, otra arista, que de hecho recién salimos de ella, que fue el capítulo 9 que hablaba sobre NLP o Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural. Eh, Básicamente aquí lo que se busca es que la máquina trabaje en contexto, lenguaje humano, etcétera. Ojo, para que ustedes vean la chelchita aquí. Gracias a esto es que podemos ir a, por ejemplo, una a Facebook, Meta o lo que sea, a clasificar, por ejemplo, comentarios, detectar sentimientos, hacer análisis de sentimientos. De hecho, vamos a hacer un ejercicio ahora. Resumir los documentos, traducción de idiomas, responder preguntas y por ahí nos fuimos. Para los que quieran aterrizar otra vez este tema, capítulo 9, NLP. Listo. De hecho, le voy a poner los links o sea, de estos dos capítulos que puse, le voy a poner en la descripción del video, le voy a poner el link para que ustedes vayan directo a esos capítulos, bueno, sí, a los capítulos, para que puedan tirarle ¿cómo yo diría cuando es en video? Uno dice página para la izquierda sin un cuaderno, pero sería como página para arriba. Pero bueno, ahí le pasaré el link. El tema con esto es que, a ver, mm, la verdad es que el lenguaje humano es complicado. O sea, si solamente lo enfocamos, por ejemplo, en español de República Dominicana, dependiendo de en qué parte del país usted se encuentre, va a tener temas de regionalismos. O sea, estamos hablando del mismo idioma, en teoría, pero depende de la región. Ustedes van a escuchar quizás para un objeto o una fruta o lo que sea, van a tener un nombre raro. O en su efecto van a escuchar pronunciaciones extrañas. Y así sucesivamente. Y estamos hablando de español. Ahora, imagínense ahora en el globo terráqueo, donde tenemos diferentes tipos de idiomas, diferentes tipos de regionalismo, incluso hasta el tema de la distorsión en el idioma como tal, porque de repente yo digo, bueno, estoy diciendo algo y yo no sé si es verdad o es mentira, o lo estoy diciendo con sarcasmo. Por eso es que el lenguaje humano es complicado. Entonces, eh, en el caso de NLP, este es un campo de estudio súper interesante precisamente por eso, porque todos los días hay avances, pero no avances chiquitos. O sea, aquí es una de las áreas donde más, digamos, temas se han estado implementando porque efectivamente para yo comunicarme con un agente yo necesito pasar por NLP. Por eso era que yo decía al principio del capítulo, del episodio, no es solamente agentes. Aquí es un montón de cosas. Y eventualmente los agentes que pasan por aquí. Eh, la verdad es que, eh, por ejemplo, cuál es el foco? O sea, el foco aquí, desde el punto de vista de NLP, es que hacer que las máquinas entiendan algo. Eh, que si nosotros, por ejemplo, yo tengo una conversación, bueno, ahora con ustedes en el video, pues ustedes me están entendiendo. Esperaría yo. Esperaría yo que me estén entendiendo. Pero para las máquinas no es tan simple, no es tan como, mira, yo le digo a Alexa, Alexa, préndeme los bombillos de la casa y me está entendiendo en teoría, o sea, supuestamente. Pero para llegar a esa acción, porque al final del día, en este caso, Alexa me va a ayudar a apagar los bombillos, primero tiene que o sea, traducir lo que yo le estoy diciendo a un lenguaje que internamente el algoritmo conoce, ceros y unos y demás, pata matemática y compañía, y luego entonces acciona algo. No es tan simple como una conversación como que nosotros tenemos aquí en el video. Si fuera así, fuera un éxito, pero no. O sea, entonces, es una de las áreas que más, bueno, digamos, es súper interesante precisamente por esa dificultad que adherida, ¿verdad? Al campo del lenguaje humano. Y quizá eso es lo que excita este tipo de investigación. Bueno, bueno.
Vámonos otra vez con ejercicios. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Yo tengo un ejercicio bien simple de redes sociales, en este caso, em, que también lo vimos en el capítulo 9 de hecho, recalcando, por si acaso alguien no lo escuchó bien. Tengo varios comentarios en una red social sobre, qué sé yo, experiencias de clientes. Esos son las 4 estrellas, las 5 estrellas que yo voy dejando en un hotel cuando voy y me voy. O sea, ya cuando hago el checkout. Sí, mira, esto fue excelente. Mira, la gente, no sé, del counter, como que no sé, como que amanecieron aburrida hoy. Entonces, todos esos comentarios yo los voy a pasar por un proceso de un algoritmo, en este caso, paso por diferentes fases. Claro, aquí para fines del ejercicio no hice todos los pasos que conlleva, pero digamos que para fines de yo entrenarlo, el modelo y poder tener un resultado, fíjense aquí cómo ya yo puedo decir en función del tipo de comentario si es negativo o positivo. En este caso, el comentario es el servicio fue muy bueno, entonces el sentimiento es positivo con una confianza de un 75%. La aplicación no funciona, es un comentario negativo con un 88% de confianza. Igualmente, excelente experiencia, es un comentario positivo con 66% de confianza. Entonces, esto para una empresa que tenga presencia digital es súper útil porque te puede medir cómo está tu marca de cara al cliente. Tú no tienes que necesariamente esperar que el cliente se te vaya para saber si tiene que tener alguna mejora. Las redes sociales son el mejor mecanismo para yo saber cómo yo estoy como empresa, y eventualmente me da la oportunidad de poder mejorar procesos, ya sea internos o externos, para fines de mejorar mis indicadores, en este caso el NPS, por ejemplo. Bien, equipo, entonces, nada, vamos a seguir, señores, pues ahora que comenzamos, ahora que se está poniendo bueno el domingo. Listo, entonces, vamos a hablar un poquito también, obviamente no se podía quedar sobre la inteligencia artificial generativa, que es la que ustedes usan normalmente. La IA generativa es la que puede, por ejemplo, ustedes saben más que yo de este punto ya. Yo creo que decirlo es como que, wow, como que si no lo supiéramos ya. Pero bueno, obviamente para no dejarlo en el aire, es la que, esta es la que, en la que tú puedes crear contenido nuevo. O sea, en general, ¿verdad? Tú puedes generar texto, imágenes, código, música, video, un montón de cosas. Yo tengo una foto chulísima que me hice recientemente, pero bueno, más tarde se la enseño. Eh, y aquí entonces es donde entran herramientas como ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, Perplexity, bueno, un montón de cosas hay. Y estas son las que entran en esta partecita todavía, ¿verdad? Pero, aquí viene un pero grandote. Aunque parezca, wow, esto es el final de lo muñequito, este es la MEC. Siempre debemos revisar las respuestas. La IA generativa puede no, nos ayuda muchísimo, pero se puede equivocar. Recientemente yo estaba haciendo un análisis para que ustedes vean el contexto, y yo estaba haciendo un análisis de las acciones de Microsoft. Bueno, precisamente era una tarea que tenía del doctorado. Y efectivamente yo tenía el dato de las acciones de Microsoft, ya yo tenía incluso un tema de proyecciones y un tema digamos, de los balances y un montón de indicadores que ya yo tenía. Pero yo quería hacer ¿cómo se llama esto? Una infografía para hacer la presentación más bonita, porque ok, lo tengo en Excel y yo había dejado todos los estados de cuenta y perfecto, yo tengo todos los PDF, pero yo quiero hacer una infografía y eventualmente ya yo puedo utilizar inteligencia artificial generativa aquí para que me ayude a eso, no voy a comenzar yo a hacerlo desde cero. Y le he pasado la data de todos los estados financieros. Perdón, solamente el cuadrito que yo tenía en Excel, porque ya yo tenía toda la información en función de los estados financieros en PDF. Ya yo conozco el número, ya yo sé cómo estaban las acciones de Microsoft. El tema está que cuando me pasa la infografía, me pasa unos números rarísimos. Entonces, ¿y estos números dónde fue que los sacó este asunto? O sea, yo me hubiese quedado con eso y fácilmente me cancelan hasta el doctorado por estar hablando disparate. Pero ¿cuál es el criterio aquí? Lo que quiero a recargar es que yo conozco el número. O sea, yo fui que lo monté todo el número. La IA, o sea, en este caso, yo estoy usando la inteligencia artificial para fines de generar una infografía. Pero la infografía vino con unos números que sabrá de dónde fue que lo sacó. Y yo le estoy cuestionando, o sea, incluso, o sea, en tono de chelcha, ¿de dónde sacaste esos números?
No, porque los valores de la no sé qué, y yo, mire, téngalo, y mientras, entonces me estaba diciendo, no, que yo sé que es tal cosa, yo, mira, voy a tener que pasarle el estado financiero de verdad esta herramienta, porque vamos a pasar la mañana en esto. Y efectivamente, cuando le paso los estados financieros, me dice, los estados de cuenta, me dice, ah, sí, tienes razón. Ah, claro que tengo razón, pues fui yo que lo hice, no me haga eso. Entonces, ahí es que voy con el tema de la verificación y el criterio humano, o sea, nosotros no debemos, y vuelvo y recalco con el verbo que estoy utilizando, no debemos dejar que la IA sea la que tome la decisión sin ningún criterio en el medio. O sea, debemos de usarlo como una herramienta, no como el ejecutor per se, porque se puede equivocar. Se puede, no, se equivoca. Porque si se puede, lo estoy dejando como a la interpretación. Eh, o sea, al final, ok, nos ayuda. Ya lo que yo pudiera durar, por ejemplo, una semana entera haciendo, yo lo puedo hacer en minutos, literalmente. Pero tengo que estar mirando los resultados. Porque, ok, yo lo puedo usar a mi asistente, chévere, muy rápido, muy wow. Pero, ¿y qué pasa cuando se equivoca? Y peor aún, cuando ni siquiera nos detenemos a ver el resultado. La cantidad de empresas, incluso que tienen presencias digitales, que han puesto en sus landing page, o sea, en sus páginas principales de sus empresas, literal, la conversación de ChatGPT, por ejemplo. O sea, que por ejemplo yo pongo bueno, pasa mucho también en la prensa digital. Eh, que yo no sé cómo al equipo de redacción se le escapan ese tipo de cosas. Yo puedo armar mi párrafo, mi artículo, con cualquiera de estas herramientas, pero si yo ni siquiera lo leo y lo copio y lo pego literalmente en mi landing page, ¿qué va a pasar? Que efectivamente la herramienta que va a hacer, ¿cómo funciona normalmente? Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, te dice, ah, sí, mira, en función de lo que estás investigando, y te hace el desarrollo. Y abajo te pregunta casi siempre, ¿quieres que te desarrolle tal o cual? Y entonces lo copian y lo pegan tal cual, y ahí tú te das cuenta, wow, pero ni siquiera redacción se dio cuenta de que había un tema, porque están usando una herramienta sin siquiera sentarse a leer lo que está diciendo. La cantidad de páginas que han tenido que bajarlas por ese tipo de errores son muchas, señora, más de las que esperaríamos, ¿verdad? Y eso mismo pasa en las escuelas, pasa en todas partes. O sea, hay estudiantes que entregan trabajos, incluso ya de grado, que literalmente, bueno, tú lo ves, tú dices, no, hasta con los emojis. Entonces, no, tenemos un fallo aquí, tenemos un fallo. Y peores son, bueno, está bien que los estudiantes tienen su cuota, pero los docentes también, o sea, que ni siquiera se hayan dado cuenta de eso, cuando ya, porque está bien, ok, hay contenido que tú difícilmente puedes discernir si es usando ya, que yo no tengo problema con eso, pero por lo menos quítenle los emojis. O sea, señores, hay que estar vivo, como es un amigo. Listo, entonces, señores, vamos a ir avanzando. Estamos bien, bien nice, un domingo, ¿verdad? A esta hora. Son como las 10, las 11, algo así de la mañana. O sea que todavía nos queda media tarde, o sea que no hay ningún problema, seguimos. Ahora, a ver, vamos a ver un poquito el lado práctico, porque hasta ahora lo que hemos visto, bueno, hemos visto un montón de cosas. Pero vamos a aterrizarlo un poquito más en el ámbito normal, ¿verdad? ¿Dónde lo usamos? ¿Qué beneficio trae? ¿Qué riesgos? Y ahí viene la otra pata que se me va a quemar el YouTube. ¿Qué riesgos debemos de considerar? Señores, la cantidad de personas, de empresas que están subiendo su data a estas plataformas es inmensa. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más de tarde. Eh, Ahora, si vemos la inteligencia artificial en general, nos puede ayudar, o sea, viendo la parte positiva, nos puede ayudar en la banca, en el sector salud, en el sector educación, en el comercio, en el transporte. O sea, comenzamos a decir sectores económicos y fue así que nos pasamos el día solamente hablando sobre eso. Pero no todo, y esa es la parte que la mayoría de las personas no están hablando, no están aterrizando a las personas, a las empresas principalmente. Esto no es, o sea, no es solo, no todo es brillo eh, y chulería futuristas y este tipo de cosas. O sea, aquí hay más cosas, incluso fíjense lo que pasó recientemente con en los últimos modelos de cloud, que lo bloquearon. Nada más lo están usando dentro de Estados Unidos y creo que también lo están limitando ahí adentro. O sea,
se está saliendo de contexto todo esto. O sea, hay una revolución tan grande y no nos estamos dando cuenta de eso. Solamente estamos usando ChatGPT para escribirle, preguntarle cositas y ya. Pero el mundo se está literalmente metiendo en una otra revolución. Bueno, se está metiendo, no, ya estamos ahí. Y no nos estamos dando cuenta. Y lo peor del caso, porque eso, si es eso, está bien. El problema con esto es que esto viene con un par de problemas adheridos, como por ejemplo el tema ético, el tema de la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad si, por ejemplo, un carro de Tesla choca un vehículo, un autónomo, choca a una persona? ¿De quién es la responsabilidad? O sea, si nos vamos por la parte de legales, la parte legal no va a la par con la revolución industrial, la revolución bueno, industrial en este caso. O sea, va muy rezagada, va muy lejos. O sea, la distancia que hay entre los temas legales, los temas de ética y de todo lo demás va demasiado lento con relación a la evolución que tiene estos temas. Entonces, no es solamente que yo puedo usar un agente, es que hay otros temas adheridos que no lo estamos considerando. Y no solamente el tema del agua, porque ya esos son temas medioambientales, pero lo que está sucediendo actualmente es más difícil todavía. Bueno, vean el caso de Claude y los modelos que le bloquearon recientemente, creo que hace como 2 semanas. Eh, Temas de, qué sé yo, de privacidad, temas de sesgos, errores de uso no responsable, o sea, ¿quién autoriza que yo use mi dato? O sea, que una empresa use mis datos. Recuerden el caso que pasó con Facebook y, eh, ¿cómo se llama la empresa, la universidad esta, Cambridge Analytics? O sea, claro, eso no, estamos hablando ya de un par de cosas que pasaron hace un par de años, pero aquí estamos el doble o el triple o cuádruple de veces de complicado que con lo que pasó con Facebook en ese momento. Porque, ok, la tecnología es súper poderosa, chévere, pero depende de cómo nosotros la estemos usando y el para qué la estemos usando. Por ejemplo, si ya aterrizamos, qué sé yo, bueno, aplicaciones cotidianas, ¿verdad? La inteligencia, la inteligencia aduanera, la inteligencia artificial, eh, mm, digamos que ya está en muchas cosas nosotros usamos el día a día, o sea, literalmente. Cuando nosotros vamos a una plataforma que nos recomienda una película, un Netflix, por ejemplo, cuando entramos a una tienda que nos sugiere un producto, Amazon, por ejemplo, cuando un banco detecta una operación sospechosa y te llama, mira, tú eres que está comprando tal o cual cosa, porque ya te bloqueamos la tarjeta por casualidad, por si acaso. Eh, Cuando usamos una plataforma para traducir el texto, un YouTube, por ejemplo. O sea, si nos sentamos a ver casos en la que ya nosotros estamos utilizando inteligencia artificial, fácil que tenemos que coger un episodio completo nada más para eso. Eh, pero también nosotros usamos en las empresas, porque no solamente es chulería en la plataforma, en YouTube o en no sé qué. O sea, en las empresas principalmente nos ayuda a analizar información, a responder más rápido, que es lo que estábamos mencionando ahorita, tomar decisiones, mejores decisiones, porque de tomar decisiones las podemos tomar, pero mejores decisiones fundamentados en datos. ¿Eh? No es a la interpretación, no es en función a la experiencia, que claro, que juega un papel importante, pero ya aquí lo estamos fundamentando con datos, con el comportamiento real de negocio. ¿Bien? El tema es que muchas veces nosotros estamos utilizando inteligencia artificial y no estamos dando ni siquiera cuenta porque no están, o sea, estamos tan acostumbrados a que solamente sea Copilot, Gemini y ChatGPT y Claude. O sea, esa es la inteligencia artificial. Sin embargo, nosotros estamos rodeados todo el tiempo de un montón de cosas que efectivamente están más cerca y no necesariamente es un agente. Bien. Ay, 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 el juidero. Yo quisiera ver los comentarios de este video más luego. Bien. em, Otro, o sea, siguiendo la línea de las buenas, de lo bueno, ¿verdad? Porque tenemos que poner la balanza ahora. Uno de los grandes beneficios de la inteligencia artificial es que, a ver, puede, por un lado, bueno, en general, aumentar lo que es la productividad. O sea, puede automatizar tareas repetitivas, analizar mucha información, detectar patrones, que si yo se lo dejo a una persona, un analista, por ejemplo, fácil que va a tener que, va a durar su journey completo en la empresa haciendo eso. Sin embargo, yo o sea, utilizando este tipo a ver, no quisiera ni siquiera decirle herramientas. Eh, de este contexto, pues obviamente se hace más fácil, más rápido. También nos ayuda quizá no,
porque eso ya se hace, a personalizar servicios y mejora de las decisiones. El problema con esto es que estamos reemplazando a las personas y no debemos llegar ahí. No se debe de ver como un reemplazo del ser humano. Ahorita lo dije. Tenemos que utilizar el criterio humano y la tecnología. Eso lo vamos a ver en casi en todas partes. Lo que pasa es que, como decía en principio, hay expertos supuestamente, ¿verdad? Que lo que están haciendo como que vaticinando ¿cómo se llama? Es un capítulo de la Biblia, se me fue. El apocalipsis de la IA, que van a venir los robots, ese tipo de cosas y van a conquistar el mundo. Bueno, eh, si pasa, bueno, no creo que sea por ahora, pero digamos que en este preciso instante, lo que prima es que yo pueda utilizar este tipo de herramientas, de tecnología para eventualmente lo que acabamos de mencionar, el tema de la productividad, pero con criterio humano. ¿Bien? Que yo pueda decir, ah, mira, sí, perfectamente, los valores están correctos. Excelente, vamos arriba. Ahora, viene la parte que casi nadie menciona. Porque, ¿verdad? Hay que vender el carro. No nos podemos decir que por dentro el motor no funciona. Eh, le vamos a sacar nada más, vamos a hacer como el foco. Ah, mira, tiene unas pantallas, tiene unas comas grandísimas. Mira, que tú con 2 pesos de gasolina, pues tú puedes andar la ciudad entera. Pero no le vamos a decir que tiene un fallo en la transmisión, porque entonces no se va a vender el carro. Ya me cogieron la idea, ¿no? Esta parte no se vende. O sea, cuando hablamos de la parte negativa, no, eso no vende. Entonces no se menciona. Sí, comenzamos con la premisa de que la inteligencia artificial puede fallar. Eso está bien, chévere. Pero miren dónde viene el asunto. Si la IA aprende con datos incorrectos o injustos en su efecto, puede producir resultados incorrectos o injustos. También puede dar respuestas que no suenan muy seguras, aunque estén mal. Bien, por eso como el sonido del suspense. Por eso no debemos creerle de todo automáticamente. Otro riesgo es precisamente depender demasiado de la tecnología y dejar de revisar. Ahorita lo mencionamos. Bueno, habemos, porque yo también la uso, obviamente. Habemos personas que ni siquiera nos estamos sentando a entender lo que nos están devolviendo. Simplemente le preguntamos algo, decimos algo, por mejor prompt que tengamos, nos da una respuesta y lo hacemos como que esto es la constitución dominicana, bueno, la constitución del país del que lo esté viendo el video. Y eso no es así, o sea, tenemos que revisarlo, porque recuerden que al final de la jornada es una tecnología que ya tiene un entendimiento previo, porque aprendió, ha estado aprendiendo, evolucionando, pero sigue siendo una tecnología que está sesgada posiblemente por el mismo tema del aprendizaje que tuvo. Entonces, en este punto, la IA puede ser una súper gran herramienta, eso está súper genial, pero necesita supervisión. Imagínense ustedes, para seguir, ¿verdad? Con la dinámica de los casos más cercanos. Me imagino que cada uno, bueno, ustedes usan Waze o usan Google Maps o lo que sea. Imagínense ustedes que esa plataforma te diga, o sea, nosotros usamos para llegar a los sitios, ¿verdad? Si ustedes, el Waze te dice, sigue derecho y no, bueno, sigue derecho y ustedes ven que derecho lo que hay es un barranco o hay un río, ¿qué hacemos? Le damos para allá porque lo dice Waze, porque nos vamos a ir por el acantilado o nos vamos a caer en el río. Eso es lo que pasa con la IA, o sea, ok que me ayuda, porque si yo no sé llegar a un sitio, bueno, en este caso el GPS, yo no sé llegar a un sitio, yo le pongo el sitio, pero si yo estoy viendo, porque yo estoy mirando el panorama, yo estoy viendo el paisaje, yo estoy viendo que si, según lo que me dice Waze, yo tengo que seguir derecho y en 200 metros, 300 metros, lo que hay es un barranco, Waze me está diciendo que siga para adelante, o sea, ¿dónde llega el criterio de la persona? De que, ah, no, es Waze que lo está diciendo, entonces tengo que darle para adelante, entonces a 200 metros me voy a ir por el río. Ese es el tema con la IA. Tenemos que sentarnos, tenemos que frenar, en este caso, ¿verdad? Tenemos que frenar y ver, ah, pero espérate que tenemos un problema aquí. Bien, anda, vamos a ver. Ahora, otro tema interesante aquí, que tampoco se menciona mucho, es cuando
entramos en temas éticos. O sea, cuando usamos la inteligencia artificial con datos personales, por ejemplo, la privacidad es súper fundamental y no cae en cuestionamiento, literal. No se trata, digamos, de tener datos como tal, sino usarlo de forma correcta. Bien. Ahora, ¿cuál es el lío aquí? Primero, las personas deben de saber, obviamente, ciertas restricciones aplican, ¿verdad? Cuando aplique, cómo se usa su información y con qué propósito. Aquí tendríamos que entrar o pudiéramos entrar, por ejemplo, en temas de GDPR, que lo hemos mencionado en algunos episodios, que son, digamos, regulaciones de la Unión Europea, que obviamente aquí en República Dominicana no lo tenemos tan así, porque esas reglas son muy estrictas. Aquí en República Dominicana me parece que tenemos la ley 172, 17213, pero tiene que ver con la protección de datos, no con todas las regulaciones que tienen en la Unión Europea, por ejemplo, con GDPR. Pero, bueno, por algo se empieza, ¿no? Entonces, aquí, eh, digamos que cuando la inteligencia artificial nos está dando los resultados, o sea, para llegar a una conclusión, yo necesito estar aware de qué fue lo que hizo para llegar a un resultado en particular. Bien, aquí entra otro concepto que es el tema de la transparencia, porque al final, de hecho, hay un concepto, nosotros lo vamos a ver en el proyecto, que es el tema de la explicabilidad de los modelos. Porque yo como negocio necesito saber cómo la inteligencia artificial llegó a un resultado en particular. Y ahí viene el tema de que hay modelos que no se entienden, o sea, no se puede entender bien porque son muy complejos, cómo se llega a una conclusión en particular. Y ahí viene un montón de discusiones que tienen los guruses, ¿verdad? Del tema. Ahora, si una inteligencia artificial decide algo y nadie lo puede explicar, ya tenemos un lío. Ese es el punto. Bien. Ay, vámonos, vámonos como que de repente íbamos muy bien, muy contentos y ahora nos metimos en estos líos de privacidad y transparencia y ya sé como que lo estoy considerando ahora. Listo. Entonces, otro tema súper interesante aquí es el tema primero por el rol humano, ¿verdad? Y la inteligencia artificial responsable. A ver, cuando hablamos de la inteligencia artificial responsable, significa que, por ejemplo, estas tecnologías que bueno, que están pensadas en optimizar, si lo queremos decir así. Pero esa optimización, a ver, ¿qué yo estoy sacrificando? Esa era lo que quería mencionar. ¿Qué yo estoy sacrificando para esa optimización? Porque miren, por ejemplo, primero, hay que cuidar los datos. Bien. Reducir los sesgos. Bien. Validar los resultados. Excelente. Y mantener la supervisión humana. Hasta ahí vamos bien. El tema es que si nosotros tenemos que hacer como el jugo, ¿verdad? En una licuadora, cualquiera de los ingredientes que me falten para hacer el jugo me va a trancar el juego. O sea, si yo, por ejemplo, digo, bueno, un jugo de lechosa, pues yo necesito una lechosa y tengo que echarle azúcar. Bueno, muchas veces no le echamos azúcar, pero por lo menos hielo. Si le tenemos que echar una leche con nation o lo que sea. Bueno, pues ahí yo tengo todos los ingredientes. Cualquiera de ellos que me falte, pues yo voy a tener un resultado medio raro. Entonces aquí entra, digamos, una de las variables más importantes. En este caso, la lechosa, ¿verdad? Eh, la inteligencia artificial en concepto puede analizar todo, puede automatizar todo y todo lo que ustedes quieran, pero las personas siguen siendo clave para definir objetivos, interpretar respuestas, tomar decisiones y por ahí no va. O sea, no es que son dos cosas diferentes, o sea, es una complementación donde yo me auxilio de la tecnología para tomar mejores decisiones. No es que uno reemplaza al otro. Y ahí o sea, fácil que ahorita me encuentro con dos o tres supuestos gurús que me van a decir, no, porque no sé qué cosa, lo que tú dijiste en el episodio. Es que al final de la jornada, quien hace el ejercicio soy yo. Y yo me auxilio de la tecnología. Esto yo tengo que verlo como una herramienta, como tal. Bien. Entonces, la gran pregunta no es solo qué puede hacer la IA, sino cómo podemos usarla. Fíjense cómo ya me estoy involucrando en la ecuación. ¿Cómo podemos usarla para crear valor sin perder control, criterio y sentido humano? Le voy a dejar esa pregunta. Yo espero me la respondan dentro de los comentarios del video. Entonces, señores, nada,
Yo creo que para hacer nuestro primer episodio del capítulo 10, vamos bien de hora, ya vamos casi para las 2 horas. Yo parezco un DJ de esos que aparecen en YouTube. Pero ya digamos que por lo pronto podemos dejar el tema hasta aquí. Eventualmente tenemos más temas. Ya ahora les voy a mostrar los episodios que nos quedan para que tengamos una proyección. Pero digamos que hoy vimos, o sea, si vamos a hacer bueno, una, una retrospección. Hoy vimos que la IA, o sea, cómo ha evolucionado, cuáles son sus componentes principales, qué enfoques existen, qué beneficios y riesgos debemos de considerar, y etcétera, etcétera, etcétera. La idea es, mm, bueno, en general, eh, a ver, la inteligencia artificial como tal no es magia, o sea, eso por un lado. Segundo, no es solamente ChatGPT. Que arranqué por ahí y dije, bueno, de repente vamos a tener un problema en los comentarios. La IA no es solamente ChatGPT y compañía, ¿verdad? Copilot, Gemini, etcétera. Y no funciona si no tenemos datos, si no evaluamos el resultado, si no tenemos responsabilidad o sea, con relación a nuestros resultados y eventualmente la afectación de lo que viene después. Efectivamente, es una herramienta poderosa. Hasta ahí eso no queda en duda. Pero su verdadero valor aparece cuando la usamos con propósito. Bien. Ay, qué lindo quedó eso. Listo, entonces, nada, señores. Como resumen, nos vamos a quedar con 4 ideas. Primero, la IA busca que los sistemas realicen tareas asociadas a la inteligencia humana. Bien, eso arrancando por ahí. Segundo, que ha estado evolucionando desde reglas simples hasta modelos capaces de aprender y generar contenido, que es lo que nosotros estamos viendo ahora con la IA generativa. Tercero, necesitamos datos, obviamente, necesitamos datos, entrenamiento, evaluación, mejora continua, etcétera, etcétera. Y cuarto, su uso debe ser responsable. La, la verdad es que en este punto la IA nos puede ayudar mucho, nos ayuda mucho, de hecho, eh, pero siempre debe de estar acompañada de nosotros, el criterio humano. ¿Bien? Entonces, como siempre, aquí, si queremos seguir profundizando, tenemos algunos recursos recomendados, ¿no? Hay cursos introductorios, páginas especializadas, libros, herramientas, prácticas. De esto sí hay un montón de cosas por todas partes. Obviamente, no se tiene que leer todo de un golpe, porque la idea del proyecto es que lo hagamos por partes. Pero aquí, en caso de que queramos seguir profundizando, pues tenemos un montón de recursos ahí que podemos utilizar. Y para nuestra siguiente semana, la próxima semana, estaríamos hablando sobre el episodio número 2 del capítulo 10, que son los agentes inteligentes y la toma de decisiones. Este episodio, el de hoy, fue más teórico porque era como la base, esta era la zapata, para poder entender todas las cosas que nosotros tenemos por ahí. Pero digamos que a fuerza general, pues entonces ya en lo adelante vamos a hacer más código, empezando precisamente con el tema de los agentes inteligentes y la toma de decisiones la semana próxima. Por lo pronto, pues nada, señores, de entrada, pues darles las gracias por estar al pendiente del proyecto, pendiente a los nuevos episodios. Al final, recuerden que estamos tenemos algunos canales de YouTube, bueno, obviamente canales de YouTube, tenemos Telegram, WhatsApp, etcétera, etcétera, y cualquier cosa nos podemos encontrar por ahí. Lo que le quería mostrar antes de cerrar acá es precisamente la página donde nosotros tenemos los otros, vamos a ponerlo aquí, los otros episodios, que este es el que vamos a publicar ahora, domingo. Y ya la semana que viene vamos a trabajar con este, que es el de agentes inteligentes. Básicamente, este es el capítulo completo, el capítulo 10, donde luego estaríamos hablando IA para juegos. Luego el tema de ética y futuro de la IA, que era lo que estábamos mencionando aquí al final. Ya luego estaríamos con visión por computación, inteligencia artificial avanzada y nuestro último capítulo, que es el aplicaciones prácticas de la IA. Por lo pronto, nos quedamos en este. Ya para los otros episodios, los otros capítulos que están ahí, ya ustedes ven ahí todas las cosas que hemos estado haciendo hasta ahora en el proyecto. O sea que cualquier cosa pueden tomarlo como referencia para seguir aprendiendo. Por lo pronto, señores, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos próximamente en nuestro siguiente episodio. Hasta luego.